Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Roxana González y vamos con un video más. Esta vez, bueno, nos vamos a ir más por el lado de la psicología. Y bueno, vamos a iniciar este video, como todos los demás, con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como te decía, este video va a ser un poquito más de tema psicológico. Y bueno, es que yo sí quisiera como que nos entendamos un poquito más como seres humanos, como, bueno, sí te invito como a leer un poquito más sobre la psicología de las masas, todos estos nuevos experimentos de, pues sí, de manipulación social que se están realizando en nuevas investigaciones, etcétera. Hay casos, por ejemplo, la otra vez veía que Cristina Martín Jiménez, hace como año y medio, publicaba en Facebook. Claro que está bloqueada y pues ella no puede ya publicar en Facebook, ¿no? Pero recuerdo ese video que pues llegaba una persona y a un consultorio, era un experimento, pues lanzaron una publicidad de que iban a dar cierto servicio, creo que para lentes. Iba a ser un servicio de salud gratis, ¿no? Entonces era como que, pues la gente quería aprovechar como, pues bueno, que les iban a atender de una manera gratuita. Y entonces cuando llegaban a ese lugar, pues se sentaban y veía, pues el paciente nuevo que había caído, que había mordido el anzuelo de la publicidad y había llegado a ese lugar, pues ya se inscribía, se anotaba ahí en la recepción. Y entonces los demás pacientes, que en realidad eran actores del mismo experimento, lo que pasaba es que llegaba, se sentaba, veía a los demás que estaban esperando y se escuchaba como una trompeta, como una alerta, no sé, tip, que sonaba. Y entonces todos, cuando se escuchaba ese sonido, se paraban y se sentaban. Entonces el nuevo que llegaba se quedaba así como que, ¿qué están haciendo? Y entonces, pues la presión de que sonaba y luego lo volteaban a ver feo porque no se paraba así como que, ponte de pie, o sea, no estás escuchando. Entonces se paraba, y es muy raro, ¿no? O sea, imagínate, vas con el doctor y los demás pacientes que están esperando, pues están haciendo ese comportamiento de sentarse, levantarse, sentarse, levantarse. Entonces, pues él, o ella, o quien sea, pues empieza a hacer lo mismo que están haciendo los demás y van pasando con el doctor fulanito y ya, pasa sutanito, fulanito, van pasando con el doctor y mientras les toca la consulta, pues ese experimento comprueba que tendemos a hacer lo que las demás personas hacen. Como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿No? Entonces, vemos que alguien más lo hace y ya íbamos como que, pues, por comportamiento social, ¿verdad? También, pues también el estudio de la psicología de las masas, pues nos habla de cómo una de las teorías es que cuando nos abandonamos al pensamiento de la masa, perdemos nuestra individualidad y dejamos de pensar lo que nosotros realmente creemos, ¿no? Esto es cuando lo hacemos irracionalmente, ¿verdad? Por eso es importante concientizar lo que hago, lo que digo, lo que pienso, que realmente seas tú el ser libre que está decidiendo, no porque te lleva la masa, ¿verdad? En otros dos videos, pues ya había mencionado a alguno de estos experimentos. El primero fue el de Milgram, ¿verdad? Ese lo mencionaba en torno al peligro que existe cuando una autoridad está diciendo que obedezcas algo. Y esto fue porque se preguntaba por qué en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial se habían cometido tantas cosas por parte de los nazis y habían obedecido, cosas aberrantes, que dices, oye, pues es que, ¿por qué si te están mandando que hagas con esta persona tremenda atrocidad, ¿por qué lo vas a hacer, no? Nada más porque te lo dijeron que lo hicieras. Entonces,
Él dice, ¿qué tan culpable eran estos soldados que obedecían o estas personas que mandaban a hacer, estos generales que mandaban a hacer tantas cosas tan feas y aberrantes con estas personas, ¿no? Que estaban en los guetos. Entonces, y entonces él hace un experimento, ¿verdad? Hace un experimento para comprobar que somos muy vulnerables ante una autoridad, que somos muy obedientes y seguido obedecemos sin razonar cuando se trata de una autoridad. Por ejemplo, lo que él hizo, bueno, o sea, obviamente ya después dijeron, éticamente está mal, pero típico que pasa en la humanidad, ¿no? Ya después que hicieron varias cosas, pues ya es, uy, eso era éticamente irreprobable, ¿cómo pudo haber pasado en la historia de la humanidad? ¿Cómo se atrevieron? Ah, qué malos eran ellos eran malos, pero nosotros somos una generación moralmente superior. Y así nos pasa, a veces se cae en esa como, pues un poco hipocresía, ¿no? Porque luego repetimos los mismos comportamientos y lamentablemente a lo mejor si hubiéramos estado en esa situación, pues no sabemos cómo hubiéramos actuado. Por eso es importante ser conscientes de lo que está pasando, qué estoy obedeciendo, por qué estoy obedeciendo esto, quién me lo dice, tiene razón, tiene sentido, aunque todo el mundo grite lo contrario, ¿será? Bueno, aquí solamente te estoy dando como una pintadita, ya después tú te echas un clavado y ves de qué se trató el experimento de Milgram a más profundidad. Yo así en breve te digo que lo hizo en una universidad y haz de cuenta que mandó la convocatoria, ¿no? Se solicitan tantas personas para el experimento y entonces él fingió, pues había dos cuartos, ¿no? Entonces, en un primer cuarto puso a una persona con una bata que fingía ser una autoridad legítima y la persona que iba a participar. Entonces, se supone que había otra persona en el otro cuarto donde iba a contestar ciertas preguntas. Eran estos dos voluntarios, ¿no? Entonces los dos pasaban a los cuartitos y luego ya el que hacía las preguntas decía, según la respuesta que tuviera, o sea, si era afirmativo o era correcta la respuesta de la pregunta que le hacía, le iba a dar cierto número de, pues como de toques, pues. Entonces la otra persona se ponía como un brazalete donde le iban a estar llegando como cargas, ¿no? Cargas eléctricas. Entonces, empieza a contestar la persona y pues, por lo general estaban hechas las preguntas pues, para que contestaran mal y para que les estuvieran dando toques, pero esto no lo sabían pues las personas que participaban en el experimento. Entonces, el chiste es que empieza a contestar mal y empieza a tip y le empieza a apretar, ¿verdad? Y entonces la otra persona del otro cuarto, el que obedece, tiene aquí a un lado al doctor aparente con su bata y le dice, oprime el botón, que era el de los toques, ¿no? Entonces el otro, tip, presiona el botón y puede escuchar del otro lado que la persona que es el otro participante está gritando de dolor, así de, ¡ah! Porque se equivocó de la respuesta, ¿no? Entonces el otro se empieza a poner nervioso y se le queda viendo como que al aparente doctor y le dice, continúe, siguiente pregunta. Y ya hace la siguiente pregunta, pero como sabe que el otro está abrazado, se está amarrado con brazaletes. Entonces, en cada que le hace una pregunta, pues le da clic y entonces el otro, grita más fuerte, ¿no? Pero llega un momento en el que grita ya tan fuerte que le dice, ya, por favor, ya no puedo, paren este experimento, yo ya no puedo, por favor. Y entonces el doctor le sigue diciendo, continúe, continúe. Y la mayoría de las personas continuaban. O sea, fuera cierto o no fuera cierto que la otra persona se estaba retorciendo de toques, continuaban por una obediencia a una autoridad legítima. Entonces, este experimento se realizó y lamentablemente, pues estos hallazgos, o sea, nos hacen saber lo vulnerables que somos. Y también se pueden utilizar para manipulación de las masas. Otro experimento que se hizo, si mal no recuerdo, basado en este mismo, o sea, dando seguimiento, fue el de Zimbardo. Este también lo hizo en una universidad y también convocó a varios jóvenes y les dijo, no, pues les vamos a pagar tanto. Entonces fingieron tener una prisión, tener una cárcel. Entonces hicieron todo el escenario como si fuera una cárcel. Y entonces a los chicos, te lo explico un poquito más en el video que habla de la educación en las escuelas. Te voy a dejar al final como que el link por si te interesa, ¿no? Haz de cuenta que él separó dos grupos de jóvenes de los que querían participar. Unos iban a ser los policías y los otros iban a ser los presos. Entonces, en esta aparente cárcel que hicieron de Amentis, de
o sea, aparentando ser una cárcel, a unos los hicieron vivir como unos presos. Entonces pusieron, no les decían por su nombre, les decían por un número. Les pusieron unas como sandalias de goma para que se sintieran desorientados en su identidad. Les pusieron uniformes de como presos, unas batas, para que se sintieran también vulnerables, ¿no? Todos esos detallitos, pues los cumplió. También échate un clavado para que veas más a profundidad los detalles. Y como dicen, en los detalles se esconde el diablo. Entonces, ahí es muy importante porque a veces son pequeñas cositas que nos ponemos, que hacemos, que seguimos, que nos condicionan a cierto comportamiento. Y entonces, pues el chiste es que duró bien poquititos días ese experimento y todo se salió de control. Eran jóvenes que voluntariamente habían participado, entonces imagínate una persona que está participando sin ser consciente, peor tantito, ¿no? O sea, porque estos jóvenes sabían, a ver, esto es un experimento, esto no es real, estamos bla, 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 pero el otro, en la vida real luego es más peligroso, ¿no? Que gente poderosa quiera abusar de su poder, eso sería más peligroso. Entonces, por eso es importante que como sociedad estemos conscientes de esto que ya ha pasado en la historia, estos experimentos que han realizado, ¿verdad? Unos con muy poca ética o nula, pero de que han pasado y que son, o sea, son parte de la historia de la psicología, es una realidad. Bueno, el chiste es que todo se sale de control, los que son los policías abusan de su poder, los humillan a los otros chicos empiezan uno le empieza a salir como una especie de urticaria o de una alergia y empieza a caer como en crisis, o sea, él de plano pide que ya, o sea, que ya no puede más. No duró creo que ni 15 días, pero el lugar era como muy, o sea, todos ya estaban histéricos, ya estaban haciendo planes de fuga, los presos, ya estaban ya perdiendo el control. El experimento se detuvo nada más porque una alumna, pues, se quejó, ¿no? Que dijo, oye, ¿qué estás haciendo, no? Porque de pilón, o sea, pasaba, invitaba a gente, mira lo que está pasando, ¿no? En el experimento, y ella se quedó así como que, esto está mal, está mal. Y ya por eso se frenó, pero pues si no, o sea, yo creo que no hubiera habido una conciencia que lo detuviera. Pero bueno, otra cosa, es otro experimento. Bueno, este no es un experimento, es un ejercicio que incluso, pues cualquier docente lo puede hacer, ¿no? Es este ejercicio de una maestra que le da a sus alumnos una, les da una hojita con preguntas, pero haz de cuenta que a todo su salón lo divide en dos. Dos hileras tienen un tipo de ejercicio y otras dos hileras tienen otro tipo de ejercicio. Entonces, ella nada más les empieza a decir, contesten la número 1. Entonces, una parte tiene el ejercicio más dificilísimo, imposible. De hecho, no son posibles de contestar. Y la otra parte tiene el primer ejercicio bien papa, súper fácil. Entonces, dice, primer pregunta, pero como ella empezó a repartir así como que empieza a dejarle las hojas de aquí para atrás, de aquí para atrás. Y los otros pues van pasando la hojita y pues no se dan cuenta. Pues. Entonces ya volteen sus hojitas y empiezan a contestar el primero. Y entonces ya contestan el primero. ¿Quién ya acabó? Y entonces cuando dice quién ya acabó, levantan la mano la mitad de allá, ¿verdad? Y entonces los otros se quedan así como que no manches, sigo sin entenderle, ¿no? O sea, como que ya acabaron. Y luego, dice, ejercicio número 2. Y ya, otra vez pasa lo mismo, dice, listo, se acabó el tiempo, ¿quién terminó? Y levantan la mano los mismos de allá. Entonces los de acá se quedan así como que, no manches, ¿estoy menso o qué? No entiendo por qué, o sea, están así como choqueados. Y ya así hasta que llegan a los últimos ejercicios que eran súper fácil, eran facilísimos. Los de acá estaban tan bloqueados que ya ni siquiera podían resolverlos porque estaban bloqueados, o sea, ya estaban así como que soy un idiota, no entendí nada, no. O sea, como que porque veían las hojas y otra vez volvió a decir lo mismo, levanten la mano que ya terminó. Y había algunos que dijeron, es que no, o sea, me sentía, o sea, pero todo esto pasó en su mente de ellos. Nadie les dijo, eres un tarado, nadie les dijo, tú no puedes, nadie, o sea, esos ejercicios estaban imposibles de resolver. Ellos no tenían la culpa, pero como veían la presión social de que los otros compañeros ya estaban terminando y ellos pensaban que tenían el mismo ejercicio a resolver, pues ellos también, como que estaban ya estresados. Esto también puede pasar en nuestras vidas, ¿eh? Hay gente que le ha llevado la vida
súper bien, con sus papis, con su autoestima, con su apoyo, con su educación, y la lleva, la lleva, la lleva, la lleva, la lleva, ahí va en la vida. Y hay gente que, que le faltaron los papás, que le faltó el apoyo, que tuvo todo. Entonces luego hay gente que a pesar de eso sale, ¿verdad? Pero hay otros que ya están como, todo Salma, todo bloqueado, ¿sí me entiendes? Como todo eh, pensando, ¿verdad? O sea, me estoy yendo al globo, ¿no? Así como que en la vida también eso nos puede pasar. Pero también nos puede pasar en las cosas cotidianas, ¿verdad? Que ya estemos bloqueados o que ya estemos inhabilitados para pensar porque nos cerraron una y otra y otra y otra y otra vez. O la propaganda de la televisión dice una y otra y otra y otra vez el mismo mensaje y tú ya no te deja pensar, ¿verdad? Por eso es bueno apagar la televisión y el radio y dejar que la mente piense y confiar en tu sentido común. Entonces, bueno, esos son unos experimentos o ejercicios que ha habido. Ha habido otros, por ejemplo, que nos condicionan como Watson. Se hizo famoso por un experimento de una rata y un bebé. El experimento consiste en una rata y un bebé. Y haz de cuenta que al bebé lo ponían y enfrente le ponían una rata blanca. Y entonces salía la rata y entonces empezaban a golpear estrepitosamente, o sea, hacían mucho ruido. Entonces el niño se asustaba por el ruido, no por la rata. Y así repitieron la operación, o sea, aparecía la rata y venía el ruido, la rata y el ruido. Entonces el niño empezó a relacionar que cuando estaba la rata estaba el ruido. Entonces ya cada que veía la rata se asustaba. Entonces este condicionamiento aprendido también nos puede pasar como sociedad. Es decir, pasó algo y toma. Si ves, pasó algo y acuérdate. Entonces reacciona de esta manera, haz esto, compórtate de esto, porque acuérdate que viene lo que te asusta. ¿Sí ves? Entonces, puede ser. Yo nada más te estoy poniendo como que estos escenarios para que te des cuenta lo vulnerables que somos como seres humanos y lo manipulables que podemos llegar a ser. Si yo fuera muy mala, si fuera muy mala y quisiera mucho poder y quisiera tu dinero, pero que me lo dieras voluntariamente y quisiera que me entregaras tu libertad voluntariamente, pero quiero un plan estratégico donde en todo el proceso tú consumas, me des tu dinero al mismo tiempo y al mismo tiempo me entregues tu libertad y de buenas. Entonces, eh, si yo fuera tan mala, pues hasta yo, si en este salón de clases esta maestra pudo hacer que sus alumnos se bloquearan, yo creo que yo contrataría, pues no sé, gente de Hollywood que me hiciera algunas peliculillas donde pudiera asistir toda la familia y donde hubiera ciertos mensajes para que ovejunizadamente me obedecieran, sin que se dieran cuenta, sutilmente. O que hicieran lo que yo quisiera, o que dejaran de creer en lo que yo quiero, que dejen de creer, o en cierta confusión, o quitarles ciertos valores que son primordiales a otros que ya no quiero que lo sean, o ridiculizaría ciertos valores fundamentales para que ya en la sociedad ya no lo hagan. Una vez estaba viendo, nada más que no, o como no veo mucha tele ni muchas películas, fíjate que hay una película que me acuerdo que nada más vi esa escena y me quedé, o sea, no, porque era era como de los 90, yo creo que esa película, pero se cuenta que era una chavita súper popular de la universidad y luego ya y había un chico súper galán de la universidad, pero el tema es que el chavo era virgen, ¿no? Entonces, como él era virgen, y ella se acostaba con todos, ¿no? Entonces, si te acuerdas de esta película y sabes cómo se llama, pues puedes escribir en los comentarios si ya diste con ella, ¿no? Con la descripción que estoy haciendo. Pero entonces se cuenta que esta película, ella dice, porque ella se acostaba con todos y era como que la niña que todos querían, ¿no? Así como que, por favor, hazme caso. Y luego ya este chico, pues no, o sea, él no caía en sus redes, ¿no? O sea, como que la veía como una amiga, ¿no? Y fin. Y ella sabe que van platicando como que en un campo de fútbol, algo así. Y ella le dice, lo que pasa es que eres el único virgen de toda la universidad, algo así dice. Pero ese mensaje, esa frase, tiene mucho poder, porque la está diciendo una actriz bonita a un chico guapo para hacerlo sentir como mal. Pero imagínate lo que generó en todas las personas que fueron a ver esa película al cine. Más bien, en todos los jóvenes de decir, él es el único y yo también. Sí, ves, en caso de que hubiese sido así, y en los 90, ¿no?
Y en la televisión todavía. Es decir, cuántas veces se reproduzca esa película, cada que se ve esa escena, el que está viéndola va a decir, yo tampoco he tenido relaciones sexuales con alguien. Sí, ves, y empieza ese estrés social que antes se vivía en la universidad, no, ahora se vive desde la primaria, o sea, de ten relaciones sexuales. O sea, y es una respuesta social muchas veces por estrés o por presión de los medios de comunicación, de la escuela, etcétera, etcétera. No nada más esto, en todos los temas. No, hay que decir del MK Ultra, ¿no? Eso sí, o sea, ya es por demás. Y lo peor, ¿no? Que la CIA estaba involucrada, el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Luego también existe la disociación cognitiva. Esta pasa cuando ya hicimos algo y queremos justificar lo que hicimos y queremos darnos explicaciones a nosotros mismos, como un tipo de mecanismo de defensa, como de racionalizarlo todo, ¿no? Pero darle una explicación que justifique nuestro acto que hicimos, que aunque realizamos algo contra nuestros valores o contra nuestras creencias, queremos como, sí, darle una justificación, una explicación lógica, un cambio de pensamiento, tratar de cambiar de comportamiento, de grupo, de esto, del otro, para decir, pues no, ya, como ya cambié, ¿no? Pero es más difícil aceptar, pues que no queríamos, ¿no? O sea, como que o sea, como ante una situación que no esperábamos, reaccionamos de una manera, decidimos a lo mejor algo y pues ya, así como que ya hice esto, ahora es como que lo que yo quería, siempre quise esto. Es un poquito más o menos así, pero obviamente todos estos experimentos, situaciones que pasan en la psique de las personas, yo solo las pongo sobre la mesa para que cada uno de nosotros vayamos dándonos cuenta lo manipulables y vulnerables que somos como seres humanos, desde los más pequeñitos hasta los más grandotes. Entonces, aunque nos queramos hacer como que los muy inteligentes o los muy a mí no me importa, a mí no me pasa, etcétera, créeme que la ingeniería social ya te tiene muy bien estudiado. Incluso nos siguen estudiando. Cada cosa que yo comento, yo sé que ese que estás pensando de Facebook es de acuerdo a mis comportamientos o a lo que yo reflejo, de alguna u otra manera yo soy de un grupo de personas, de un sesgo de personas que reaccionan de tal o cual forma. Y ahora qué novedad traen, ahora qué pensamiento sacó, ahora qué salida ante esta situación. Todo el tiempo estamos siendo vigilados, observados, tanto por la mercadotecnia como por gente que quiere dominar las masas. Y nosotros mismos les damos el poder al poner tanto la información como nuestros datos. Entonces, bueno, otro experimento que ocurrió fue el de Ruanda. Ruanda es en África y ahí existían en Ruanda dos tribus. Entonces, por medio de la radio, les empezaron a envenenar la mente a una tribu para decirles que odiaran a la otra tribu. Entonces fue bastante tiempo el que estuvieron lanzándoles todos esos mensajes de odio. Y, y entonces de esta manera llegó un momento en el que se hizo una guerra civil y eran unos contra otros, pero los que eran mayoría pues hicieron papilla porque los mensajes de radio iban contra los que eran la minoría, ¿no? Entonces les hicieron papilla, los mataron de una manera muy sanguinaria. Incluso hubo un templo donde ahí estaban muchísimas personas y no, es algo muy triste, o sea, los mataron a machetazos, pero te fijas lo vulnerables que podemos ser los seres humanos, que aunque estaba el vecino que era de otra tribu y de años de conocerse, pues se metieron a su casa del otro vecino, porque como era de la otra tribu había que matarlo, o sea, romper todo con todo cariño, con todo afecto, de tu misma raza, de tu misma ciudad y olvidarte de todo nada más porque pues es un odio alimentado, ¿no? Y bueno, siguiendo este mismo punto, otro ejemplo en vivo que yo veo todos los días. Bueno, no lo veo, la verdad es que lo evito, pero es algo que en mi ciudad todos sabemos.
que hay un locutor de radio que siempre genera un sesgo en la sociedad y como es muy escuchado por la mayoría de la gente, mm, pues es de que agarra un político, o sea, el político que le dé dinero, habla bien de él. Pero aquel que se resista a darle dinero o algo, por ejemplo, siempre hablaba mal de mi obispo, y siempre era un groserísimo, o sea, era de lo más desagradable y sigue siendo sus comentarios para hundir a una persona públicamente. Y de eso se mantiene. De hecho, en una ocasión le preguntaban, ¿y qué vas a hacer cuando se vaya cierto político al que le tira todo el tiempo, no? Y dijo, siempre hay un tonto a quien, pues sí, de quien burlarse, ¿no? Entonces, este señor vive del argüende, vive del escándalo, vive de hablar mal de los demás y de hablar bien de los demás. Es decir, quien le dé dinero, habla bien, quien no, pues lo arruina. Y la gente se lo cree. Lo que dice esta persona es ley, ¿no? Es difícil convencer a las personas porque este señor, bueno, este ejemplo que yo te doy es para que nos demos cuenta de los manipulables que somos. Simplemente un chisme nos puede hacer cambiar de parecer hacia otra persona, un prejuicio. Y, y eso pues lo podemos ver clarísimo en los niños que son hijos de padres divorciados. La mayoría de los casos, casi siempre hay alineación parental y en la mayoría de los casos se quedan con la mamá. Y en la mayoría de los casos, una de las dos partes le habla mal o del papá o de la mamá. Entonces, eh, esto es muy triste porque se alimentan mucho rencor, mucho veneno, todo lo que el adulto tiene contra el ex esposo o la ex esposa, pues lo vierte como si fuera un bote de basura hacia su hijo, ¿no? Es que tu papá no me da, es que tu papá no sé qué, es que tu papá no te quiere porque es que tu papá si te quisiera te mandaba dinero. Todo ese tipo de mensajes, pues sí amargan la vida de una persona y le generan muchas problemáticas. Y también de la misma manera con la mamá, ¿no? Se fue y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si te quisiera, te hablaba, todo ese tipo de cosas que aunque no le hablara, el estar la alimentando, alimentando, alimentando ese rencor, ese rencor, ese rencor, o pasándole todos pues sí, sus malestares y revanchas y desahogos, pues hace mucho daño, ¿no? Entonces, esto también lo saben los productores de películas, de mercadotecnia, de medios de comunicación y precisamente hacia donde nos quieren llevar, nosotros tendemos a imitar el comportamiento. Como ya lo habíamos visto en otros videos, o sea, cómo empezaste a tomar agua, pues a base de la imitación, ¿no? Empezaste a ver pues cómo alguien tomaba de un vaso, cómo empezaste a hablar, pues repitiendo lo que otros decían. Entonces, y lo que vemos influye mucho en nuestro actuar, mucho. Entonces, toda esa violencia que vemos en la televisión también influye mucho en la sociedad. También toda la pornografía, porque Víctor Klein es un psiquiatra que descubrió que la mayoría de la gente, de los hombres que violaban a niños y a mujeres, empezaron con la pornografía y llegó un momento en el que ya no les era suficiente la pornografía, entonces esto los llevó a realizar lo que veían. Entonces, en las películas repitiendo el mismo mensaje, por ejemplo, si en las películas de unas generaciones para acá, pues todos los papás eran divorciados, tenían nada más un hijo, sí ves, o sea, es una normalización de una realidad que querían que llegara a la sociedad, a la cual ya llegamos. Y ahora todo lo que sigues viendo en televisión es algo de lo que quieren que te comportes. La ciencia ficción es a lo que quieren llevarte, pero lo que te ponen como presente en las series, en las películas, es como quieren que te comportes hoy. Y si te fijas, por ejemplo, en las películas, en las series, en las novelas, en las caricaturas, siempre el papá de familia suele ser un tonto o suele ser un bueno para nada o suele ser la figura del hombre suele ser un mujeriego o una persona débil o una persona confundida. Hay una película de zombies donde sale Brad Pitt y hay una escena que me llama la atención, o sea, que Brad Pitt llega y le dice al niño, ¿no? Es una familia
y está empezando pues todo esto como de la plaga de, pues bueno, de ser zombie, ¿no? Entonces muerden a una persona y la otra se hace zombie y muerden a otro y así los zombies van mordiendo gente y pues van convirtiendo en zombies a la gente. Entonces hay una escena donde el papá se convierte en zombie y empieza a... Entonces, pero tiene que ser el papá, ¿te fijas? Y tiene que ser el papá una figura necia, un autoritario que lo ponen, ¿no? Siempre ponen así a los hombres. Y luego, va a atacar a su hijo. Y quien lo salva es Brad Pitt, porque es el héroe, ¿no? De la película. Entonces le dice que, pues, que huya, ¿no? Que las personas que más sobreviven son las que más se adaptan, algo así. Pero fíjate el mensaje, ¿sí ves? O sea, el mensaje es de salir y adáptate, sal a lo que hay, sal a lo que encuentres, sal, sal. Y también el papá es el mal, huye, así como que, yo sé que vas a decir, ay, qué ridiculez, etcétera, pero sí hay un mensaje a donde te quieren llevar. Esos pequeños mensajitos se van quedando en tu mente sin que tú lo percibas. También está Hash, ¿verdad? El experimento donde se ha demostrado que tendemos a decir lo que la mayoría quiere escuchar, donde están en un grupo y la mayoría de los del grupo dicen algo aunque estén mintiendo y la otra persona se siente cohibida y miente, aunque lo que esté viendo no es. Sí es grave lo que estamos viviendo porque si no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a caer como ovejas en un hoyo. Y aunque la propaganda diga lo contrario, nosotros tenemos que hacer una pausa y usar nuestro sentido común y confiar en nuestro sentido común y confiar también en lo que hemos aprendido. Si tú no eres capaz de eso, imagínate las nuevas generaciones. Imagínate que van a pensar que ya no se puede vivir sin ciertos remedios o sin ciertas situaciones o si porque las esporas, ¿no? O sea, era como el niño de El Jardín Secreto que no salía porque las esporas lo atacaban, las esporas. Y entonces el niño pues, se perdió de vivir toda una vida porque él siempre estuvo convencido de que pues, era un niño enfermo y era frágil y era débil y moriría, ¿no? Y hasta que la niña valiente dice, no, el mango, si lo saca y, ¡ah, las esporas! Y después el niño se da cuenta de que, ¿y las esporas? No morí. Y entonces, pues el niño pues se le alegra la vida por esa amiguita que lo ayuda a salir de esa versión que toda su vida le habían talachado una y otra vez. Bueno, otras estrategias que existen para cambiar el pensamiento de las personas es, por ejemplo, la ventana de Overton. La ventana de Overton presenta 5 estadios en los que se va avanzando progresivamente en el pensamiento de las masas. El primero es de lo impensable, pero te lo presentan, ¿sabes? O sea, ya una vez que lo ves en pantalla, ya una vez que te lo ponen en la mente, es como cuando nos dicen, no pienses en un gato negro, inmediatamente piensas en un gato negro, ¿no? Aunque no quieras, aunque quieras como controlar tus pensamientos. Sin embargo, el hecho de que te lo pongan en la pantalla ya está en tu mente. Y ahora después se va... de momento está el shock, ¿no? Así como que decir, wow, o sea, esta idea, esta ideología, esto es impensable. Entonces te parece radical y poco a poco, entre más lo van pasando en los medios de comunicación, se va aceptando por la sociedad, luego se hace sensato, popular, pasa a la política, ¿verdad? Que viene a imponerse leyes de acuerdo a, se supone que al pensamiento de todos, pero en realidad hubo una estrategia para que las masas se adecuaran a ese pensamiento. Entonces es así como logran avanzar en ciertas agendas o en ciertas imposiciones de acuerdo a lo que pues quiera aquel que quiere gobernar tu mente, ¿no? Pues esto lo vemos en la política y lo vemos en las personas que han llegado a niveles de poder tan grandes que a veces es un poder muy superior a naciones enteras, por la cantidad de dinero que llevan acumulando billones y billones de dólares por muchísimos años con este fin. Han buscado hacerse de todos los medios posibles de adquirir propiedades, bienes de todo tipo,
los dueños de las farmacéuticas, de la banca, etcétera, los de siempre, ¿no? Entonces, esta gente obviamente quiere tratar a las personas como un rebaño de ovejillas, que como ya te decía, pues sí, o sea, llevarnos a donde ellos quieren de acuerdo a su conveniencia, a costa de tu libertad, a costa de tu felicidad, e incluso sin preguntarte a ti, o sea, ya de una manera hipnotizada nos llevan a las masas a donde ellos planean, ¿verdad? De acuerdo a su agenda que ellos tienen. Su fin es el poder, el control, el dominio de todo. Entonces, bueno, también está la técnica de la subversión cultural. Esta nos la explica Yuri Bezmenov de una manera magistral, ¿verdad? En varias conferencias que él dio. Él fue un ex agente soviético que reveló a Estados Unidos que estaban viviendo una guerra sin que ellos lo percibieran siquiera. Entonces, que estaban siendo conquistados ideológicamente pues por la izquierda, por el comunismo, por todas estas ideologías. La estrategia es primero desmoralizar a la sociedad para luego desestabilizarla, generarle crisis y luego tomar el poder y normalizar esa situación, ¿verdad? Es la estrategia. Él decía que para subvertir una nación entera se requieren 20 años de estar con toda la desmoralización de la sociedad, ¿no? Y bueno, aquí más gráficamente nos lo presenta este medio, el investigador ORG. Aquí vemos las 4 fases, ¿no? Con más claridad. Están los 7 métodos de coerción de Albert Biderman. Como primer punto se encuentra el aislamiento. Eso lo hemos vivido estos 2 últimos años. El monopolio de la percepción, una sola noticia que repiten todos los medios, repiten lo mismo, el mismo lenguaje para tener un control de la misma información y que la gente se quede solamente con esa versión. El 3 es agotamiento y debilitamiento inducidos. El 4, las amenazas constantes. El 5, concesiones ocasionales, ¿verdad? Bueno, ahorita ya está más tranquilo, ya pueden salir. Regresen otra vez, es así como que, bueno, poquito puedes comprar, ahorita ya no, ahorita puedes vender poquito, ahorita ya no, y poquito a poquito va cediendo tu libertad. Y luego el 6 es la humillación y la degradación, ¿verdad? Para el que no se acomoda a las nuevas normas, entonces hay que ridiculizarlo, ¿no? Y luego el 7 es la dependencia, es decir, como ya te dependes económicamente, financieramente del poderoso, ¿no? En este caso, pues la verdad es que hay varios ejemplos de magnates que tienen el control de las tecnologías, de las farmacéuticas, del alimento, y cada vez siguen creciendo más. Y bueno, entre más se obedece a lo que nos dictan ellos, ¿verdad? Estos dueños de la banca y de las farmacéuticas, más nosotros nos vamos metiendo ese corral que nos tienen preparado. Entonces, pues bueno, los medios de comunicación siempre han sido su estrategia. Gracias a los medios de comunicación se han perdido o ganado guerras por medio de la desinformación o por medio de la manipulación. Así como te platicaba de Ruanda, no nada más ha sido allí, sino que también ha habido varias guerras. La Segunda Guerra Mundial la gente quiso participar en la guerra gracias a las noticias que estaban siendo manipuladas por estos poderosos que financiaban las guerras de ambos lados, ¿no? Y es así como van manipulando la opinión de las personas. Es decir, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no quería ir a la guerra, pero los medios de comunicación se encargan de convencer a la gente, al ejército. De la misma manera también, Estados Unidos ha desmoralizado ciertos ejércitos de ciertos países para que se rindan antes ni siquiera de ir a batalla, para que piensen que su gobierno es el enemigo y entonces se rindan antes de tiempo. Entonces también son medios y mecanismos, planes que también después tú puedes profundizar un poquito más. Entonces, todas estas cosas que se hicieron en años pasados y que escandalizaron, se siguen haciendo hoy en día. Y en muchos casos se han llevado a la vida diaria de los ciudadanos para que respondan a ciertas circunstancias, en propaganda política o en acciones ciudadanas que quieren que tomes.
¿Sí ves? Y nadie estamos exentos, ni nuestros gobernantes, ni nuestros legisladores, ni nosotros, ni nuestras autoridades, de caer y morder el anzuelo. Entonces, pues nada más te quería compartir, porque a veces luego, bueno, esto se ve en psicología, ¿no? Pero yo pienso que esto debería de ser como de conocimiento de toda la población, porque todos pues tenemos una psique y todos somos sensibles y todos podemos ser manipulables por medio de nuestros sentidos. Bueno, es todo y nada más para estar, digo, yo sé, no es como que todos nos hagamos psicólogos, pero sí es como de meditar el control de las masas, como la gente que tiene poder ahorita aprovecha todo lo que se ha descubierto en las guerras de manipulación global, todo lo que se ha descubierto en los laboratorios de psicología como el Tavistock, todos los experimentos que ha hecho la CIA, el MK Ultra, todo eso existe, es una realidad. Es absurdo negar que la experimentación con seres humanos existe y la verdad es que yo creo que hoy el mundo es un laboratorio. Entonces, pues nada más para buscar ser libres y analizar lo que vemos, lo que escuchamos y, y lo que le estás transmitiendo a las nuevas generaciones. Hay que ser astutos, hay que ser inteligentes emocionalmente. Lo único que nos puede librar del mundo que nos están preparando es el Evangelio. Solo a través del conocimiento y la vivencia de las Sagradas Escrituras podemos mantener la fe. Solo a partir de un encuentro con Cristo, a partir del conocimiento de Dios, a partir del conocimiento de las Sagradas Escrituras y su vivencia, es que podremos salir victoriosos de toda esta batalla, de todos estos ataques a la humanidad. Tomando en cuenta aquello que nos dijo Jesús, nos dijo que vendrán tiempos difíciles, que nos volveremos unos contra otros, que algunos perderán la caridad. Entonces es lo que tenemos que conservar, la caridad. En Apocalipsis nos habla de los tiempos de la persecución, donde se requerirá la perseverancia de los santos. Velen y oren, dijo Jesús. Y dijo Jesús, el que persevere hasta el final se salvará. Entonces necesitamos primero conocer las Sagradas Escrituras, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, y entregar toda nuestra vida a su amor y confiar en Él, a pesar de toda adversidad, de toda situación adversa que pueda venir, saber que nada se escapa de su mano. Jesús no nos mintió, nos dijo los perseguirán, etc. Y también advirtió, cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es decir, nos advierte que se vienen tiempos muy complejos. También Apocalipsis nos habla de esa señal que engañará a muchos. Y también Jesús nos dice, si Dios Padre no acortara esos días, nadie se salvaría. Entonces necesitamos ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Por eso es que te comparto estos puntos, no para asustarte, ni para sugestionarte, ni para robarte la esperanza, sino para que pongamos mayor empeño en la vocación a la que hemos sido llamados, esa vocación de ser cristianos y vivir como hijos de Dios. Nuestra esperanza es eterna y esa no se agota, pero si quitamos nuestra mirada de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, entonces podremos perder no solo la esperanza, sino también la caridad y la fe. Entonces necesitamos redoblar esfuerzos en oración, en ayuno y todo lo que Jesús tanto nos ha advertido. Por eso, pues, es importante la guarda de los sentidos, como nos dice la iglesia, ¿no? Porque por los sentidos podemos caer en muchas. Y bueno, pues nada, por eso mismo, pues vamos a terminar con una oración y vamos a ofrecerle todo lo que somos a, a nuestro Dios por medio de la Virgen para que proteja nuestros oídos, nuestros ojos, todo lo que tenemos y pensamos para que agrademos a Dios siempre y no caigamos ni en las tentaciones ni en las redes de nuestros enemigos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por ver este video. Si crees que puede servir de algo, pues compártelo. Bye.